gusto estar con ustedes como cada miércoles en Mujer y Poder. Y hoy hablaremos de un tema relevante en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Indígena. Justamente platicaremos respecto a los retos y la problemática que enfrentan las mujeres indígenas. Y para hablar de ello tenemos una mujer extraordinaria con una amplia experiencia en la materia. Nos referimos a la maestra Greta Cortés Ortega. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es maestra por el CIDE y justamente el tema de su tesis es la participación indígena, entre muchos otros temas que ha trabajado como investigadora, como docente, como funcionaria pública. Y bienvenida, Greta. Gracias, Leti, te agradezco mucho la invitación que me hiciste a tu programa, estoy encantada. Agradezco a la audiencia que nos ve, tu audiencia, esta oportunidad de escucharme y de poder expresarme a nombre de las mujeres indígenas de Tlaxcala. Pues antes que todo, a nosotros también nos da mucho gusto porque este programa justamente está orientado a visibilizar lo que las mujeres hacemos en favor de nuestro género. Y tú has trabajado ampliamente en ello. Quisiera pedirte como que nos contextualizaras cuál es la experiencia en el tema para que nuestro auditorio pueda ver por qué vamos a hablar de este tema contigo. Claro que sí. Como bien lo dijiste, soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo una maestría. Actualmente estoy estudiando el doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y siempre he estado interesada en el tema de indígena, Sí. porque me parece un tema muy importante. Además, tengo la oportunidad hoy de vivir en un municipio con una cosmovisión que heredamos del pueblo originario otomí. Y es un privilegio vivir en esa comunidad, he aprendido muchísimo. Hay definiciones de indígenas y una de ellas es la autoadscripción a ser indígena. Y siempre lo he dicho, creo que independientemente de dónde nacemos es cómo te consideras. Y yo me considero una indígena otomí de Ixtenco, muy orgullosa. Estoy muy orgullosa de la comunidad que me ha adoptado, que me ha permitido y que además me ha dado muchísimas cosas, que es ahora mi familia, amigos entrañables y la oportunidad de servirles. Hoy, por segunda ocasión, soy la presidenta honorífica del DIF municipal de Ixtenco y eso también me ha permitido ya esta ocasión volver a apoyar a las mujeres desde mi trinchera. Y eso también me ha permitido conocer y reconocer y admirar a las mujeres indígenas, porque tienen una cosmovisión e ideología diferente. Por supuesto, como bien lo dijo Greta, ella es actualmente la presidenta honorífica del DIF en el municipio de Ixtenco y justamente Ixtenco es el municipio que es reconocido como un municipio indígena en su conjunto, porque hay localidades de otros municipios, pero solamente se reconocen las localidades. Y bueno, es importante hablar de este tema porque las mujeres indígenas enfrentan múltiples discriminaciones. Primero, por ser mujeres, que es la discriminación por género. Segundo, la discriminación por ser indígenas, que sería la discriminación por raza. Y tercero, por ser pobres, que es la discriminación por clase. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Greta? Hay estadísticas, estudios que demuestran y confirman lo que tú ya dices. Ya es un problema ser mujer, no solo en México, sino en el mundo. Pero bueno, solo hablando de México ya es un grave problema ser mujer, haber nacido siendo mujer. Segundo, la posibilidad de que tú sufras discriminación o algún tipo de violencia crece el doble siendo indígena. O sea, todavía vas a ser todavía más discriminada, más violentada, más vulnerable. Y si, como bien lo dices, le sumamos algún tipo de pobreza, pues es todavía peor porque disminuye la posibilidad del acceso a las oportunidades de desarrollo. Desafortunadamente, a nivel mundial, los pueblos indios han sido relegados a zonas más o menos marginadas, lejos de las zonas de desarrollo, porque los puntos de desarrollo se han alejado de ellos cuando se han creado o los han ido relegando, dependiendo de cada pueblo indio, dependiendo de cada país.
Entonces eso te hace más difícil acceder a los medios de desarrollo como educación, salud, una vivienda digna. Ahí está, por ejemplo, nuestros pueblos hermanos tarahumaras, ¿no? Donde viven, en las condiciones en las que viven, pero son los pueblos originarios de esto que hoy llamamos México. Y, o en su caso, repito, se fueron relegando o los fueron relegando. Sobre todo aquellos que decidieron no entrar en la política nacional indigenista de los años brillantes del PRI, ¿no? En el poder, que lo que buscaba era que ellos aceptaran desconocer su propio origen indígena. Y entonces ser parte de los programas sociales en aquel momento, desconociendo su propia identidad. Entonces, esos que no quisieron entrar en esos programas, en esos juegos, en estos programas gubernamentales, no tuvieron otra opción más que relegarse o conservar su identidad en pequeñas comunidades. Y eso es lo que pasa en muchos lados de nuestro país, por eso están en zonas alejadas, digamos, de las ciudades o de los centros poblacionales o de los centros más fuertes, ¿no? Con servicios y demás. Y hoy pues hay un turismo que le importa mucho ese tipo de pueblos, ¿no? Ese turismo cultural hacia los pueblos indígenas que vamos, admiramos, nos sorprendemos. Pero pues aquí en Tlaxcala tenemos varios y tenemos una riqueza importantísima. Nosotros somos, como tlaxcaltecas, parte importante de la historia de México. Y existen comunidades, en este caso un municipio completo como Ixtenco, que ha conservado esa identidad indígena. Y que eso es maravilloso porque justamente ya lo comentaba, se fue, como que se promovió el desarraigo, la pérdida de identidad, y bueno, eso hace que incluso muchas personas puedan sentir hasta vergüenza, pena o nieguen los orígenes ancestrales que tenemos, ¿no? Y bueno, pues ya hablando del tema de mujeres, por supuesto que las mujeres indígenas, como ya decíamos, enfrentan mucho más violencia que el resto de las mujeres. De hecho, la discriminación es el primer tipo de violencia. Y se conjuga una serie de factores como los usos y costumbres con los roles y estereotipos que además permean en toda la sociedad, no nada más en los pueblos y comunidades indígenas. Yo quisiera pues comentar que efectivamente en las comunidades indígenas se dice que hay muchos factores que hacen que las mujeres vivan mayor discriminación, tanto al interior de sus propias comunidades, porque efectivamente son como costumbres mucho más patriarcales, muy enfocadas a fomentar la obediencia como tal, y eso le da un mayor valor a la figura masculina que a la femenina. Incluso se habla mucho de que las mujeres pues normalmente caminan agachadas, sobre todo en presencia de sus esposos, ¿no? Entre otras cosas, que tienen restringida la participación comunitaria en asambleas, como que les permiten y no les permiten, solo hasta cierto límite y solo si el marido no está presente. Y también tienen que sufrir discriminación al exterior. ¿Tú cómo ves que enfrentan esa parte al interior de sus comunidades? Yo te puedo hablar del caso de Ixtenco, que es un caso que a mí me parece sorprendente para presumir. Voy a hablar primero de las estadísticas. En Ixtenco existe un porcentaje importante, más o menos como entre el 40 y 45% de hogares liderados por mujeres, por madres solteras. Eso es bueno y malo, pero también te habla de una situación de que las familias en Ixtenco están siendo dirigidas por mujeres indígenas, están sacando adelante a sus familias. Otra estadística es que somos de los municipios con mayor niveles de educación, con mejores niveles de educación en todo el estado, no solamente en la región. Entonces, somos un municipio educado, amable, con tradiciones y una cosmovisión de respeto y de hermandad como todos los indígenas del país. Cuando tú te diriges como indígena hacia otros, que somos hermanos, tenemos los mismos valores y tenemos la misma visión y tenemos la misma misión en el mundo. Entonces, esos valores
si tú los pones en una mujer que dirige un hogar, como en Ixtenco, bueno, pues tienes hogares en donde de verdad sus hijos son personas profesionistas y son personas que están saliendo adelante, aún a pesar de que muy probablemente las mujeres estén sufriendo esa discriminación o hayan sufrido violencia. Muchas de ellas sacan adelante a sus hijos sin que el papá vuelva a responder por ellos en un sentido económico o de cuidado. O sea, se desaparecen total y completamente, ¿no? Entonces, eso también es violencia. Claro, por supuesto, el abandono es violencia. El abandono es violencia y ellas sacan adelante a sus hijos comercializando, yéndose a trabajar a otras ciudades cercanas, ya sea Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, pero lo sacan adelante. Y sí, sufres discriminación, pero yo creo que ellas, en Ixtenco al menos, las mujeres están muy orgullosas de su identidad. Sufren violencia, sí, como en todas partes del país. Lamentablemente así es. Pero no es una violencia que yo creo que se genere por ser indígena. Es una violencia que se ha generado por la cultura machista en la que nos hemos desarrollado y por el simple hecho de ser mujer. Porque yo creo que las mujeres indígenas pueden soportar violencia, pero menos tiempo que una mujer en otra situación o una mujer no indígena. Fíjate. Sí, yo creo que las mujeres indígenas soportan menos tiempo la violencia. Son más decididas. Llega un momento en que dicen, no, hasta aquí. Y la verdad es que pueden sufrir violencia y pueden ellas creer que no la están sufriendo y de alguna manera yo creo que sí, el matriarcado está muy presente en Ixtenco. O sea, los hogares en verdad son dirigidos quizás no de manera social, pero sí interna por las mujeres. Las mujeres son muy fuertes, las mujeres indígenas pues son la raza de oro, de verdad, son muy fuertes hasta físicamente. Ellas van al campo, ellas pueden ir al campo con el esposo y los hijos y trabajar igual. La única diferencia entre un hombre y una mujer real es la capacidad de fuerza que tenemos. No podemos cargar lo mismo que un varón, eso es un hecho. Sí, claro, hay diferencias físicas, biológicas, sí, incluso cromosómicas, que nos hacen distintos. Y nadie está diciendo que queramos ser iguales. No. Queremos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Exacto. Y las mujeres indígenas hacen eso. Ellas también van al campo. Y regresan y hacen las labores de casa y siguen criando a sus hijos. Son mujeres sumamente fuertes, admirables, porque a pesar de que no viven con comodidades como en una ciudad, ellas siguen sacando adelante a su familia. Entonces, sí sufren de discriminación. En el caso de Ixtenco, yo creo que sufren de discriminación fuera de. Pero hemos logrado, a través de la comunidad de Ixtenco, de las autoridades que han estado en su momento comprometidas con la propia cultura, seguimos fomentándolo y hoy creo que las mujeres de Ixtenco, cuando salimos con nuestra blusa de pepenado, tanto dentro como fuera de Ixtenco y del Estado, lo portamos con orgullo y entonces eso hace que los demás nos tengan respeto. Fíjate qué importante. A mí me parece importante abundar en algunos temas que ya has comentado. Por un lado, la normalización de la violencia, ¿no? Dices, a veces pues ni siquiera saben que están viviendo violencia. Y efectivamente, y eso no es privativo de las mujeres indígenas. En general, muchas mujeres hemos normalizado tanto la violencia que no la percibimos. Pero en las comunidades indígenas, pues sucede, creo que con cierta frecuencia, y hace unos días tenía un par de invitadas con las que también hablamos del tema de la discriminación hacia las mujeres indígenas. Y me llamó mucho la atención un comentario de una de ellas, Dulce, que decía, yo creo que tienen que empezar a respetar, a reconocer y a respetar nuestras formas de organización, y si nosotros queremos vivir así, así está bien. ¿Por qué quieren imponernos otras formas y otra visión? La verdad es que yo me quedé pensando mucho en eso, porque efectivamente a veces las mujeres, por ejemplo, las que nos dedicamos a la política, pensamos que todas las mujeres quieren la participación política y buscan el ejercicio de los derechos político-electorales, por ponerte ejemplos.
Y cuando ella me dijo eso, incluso me llevé el tema y lo dialogué con otras amigas y decíamos, ¿qué tan válido es esto? Porque a veces las mujeres no reconocen esos esquemas de opresión que están viviendo y entonces dicen, bueno, pues está bien, así es nuestra forma de organización, así está bien. Y hay quienes dicen, pues ¿para qué vienes a alborotarlas? Yo recuerdo que en algún momento estuve dando capacitación en algunos municipios indígenas de la Sierra Norte de Puebla, en Bienvenido de Hermenegildo Galeana y Tetela de Ocampo. Y recuerdo que un señor que estaba presente en la capacitación me dijo, ¿usted para qué viene a alborotarme el gallinero? Si ellas están bien contentas con lo que están viviendo. Y dices, híjole, ¿eso es válido? O sea, cuando tú no tienes plena conciencia de tu realidad, puedes decir que así están bien las cosas y es mejor mantenerlas en la ignorancia. Y por otro lado, bueno, pues tendría que ver con ese concepto de felicidad, ¿no? Sí, en definitiva. El caso de Ixtenco, el contexto de Ixtenco, ojalá fuera replicado en otros pueblos indígenas. Pero no es así. Tenemos casos en Chiapas, en Guerrero, en donde definitivamente el ser mujer es algo no malo, malísimo, ¿no? Porque te venden como un objeto desde niña, desde muy jovencita, por ejemplo. Y yo creo que depende de cada contexto. En el caso de Ixtenco son mujeres educadas, mujeres que también se educan, que también buscan capacitarse, que buscan aprender nuevas cosas. Siempre hay mujeres, tú abres un curso, te hablo de la experiencia del DIF y del Instituto Municipal de la Mujer, tú abres un curso y siempre va a haber personas que quieran superarse. No hablo en su totalidad, pero sí es destacado en el caso de Ixtenco. Pero hay otras comunidades en donde eso no sucede, que es muy difícil que las mujeres, de pronto había personas que decían, bueno, es que si no sabes más feliz, eso es mentira. ¿No? No es porque no sepa, o sea, manténla en la ignorancia y entonces va a ser más feliz como tú lo mencionas. Eso no es cierto. Lo único es que no es que sea feliz en ese momento o no es que no lo sepa, es que no sabe cómo exigirlo, que eso es diferente. O sea, no es alborotar, es decir, existen estos medios y estos mecanismos en los que tú puedes exigir tus derechos y poner un alto a esto. Y esto a lo que tú te acostumbraste no está bien. La violencia patrimonial, de que te miden el dinero, de cuánto gastaste y te doy 5 pesos o te doy 2, Bartola, y me regresas el cambio, ¿no? O sea, nacimos con esa cultura y nos reímos de una canción y demás, pero que describe lo que hacía era un chiste de la vivencia mexicana. Y que es parte de nuestra cultura, justamente. Exacto. Ese era el modelo de organización que había en ese momento, cuando la Bartola, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con lo que decías, ¿cuántos hogares tienen una jefatura femenina? Y yo te iba a preguntar, me ganaste la respuesta porque te iba a decir, ¿es porque hay migración de los hombres a los Estados Unidos o a las ciudades grandes o porque se van? Y entonces, ya lo decías hace un rato, es que muchos pues se desentienden, se van, dejan en el abandono a las esposas. Y justamente, bueno, ese es un tema que ojalá que podamos debatir. Es un tema que ya traigo en mente porque debemos dejar de normalizar el abandono. A veces las mujeres, y me incluyo, decimos, ay, no, yo soy bien fregona y les voy a demostrar a ese fulano irresponsable que mis hijos no necesitan nada de él. Y entonces te echas, acuestas una carga muy complicada, sí, muy pesada, que no es porque te pesen los hijos, no, de ninguna manera, sino que justamente debiera haber esa corresponsabilidad y si no, pues también hay mecanismos para hacer valer esa justicia y que es otro de los temas que tengo previsto que platiquemos, el acceso a la justicia por parte de las mujeres indígenas, porque tienen como que dos mecanismos distintos, sus propios sistemas normativos, que desde mi punto de vista sí son patriarcales, sí como que te dicen, a ver, no, tú calmadita, ¿cómo vas a interponer una denuncia o algo en contra de tu esposo? Si el modelo es que debe ser una buena esposa. Y también el sistema jurídico nacional, con todo su marco legal, pues, que ellas
a veces desconocen. Y desde luego estamos hablando de contextos distintos. Ixtenco es privilegiado por muchas cosas, incluso por una cuestión geográfica. ¿Cuál es la distancia de Ixtenco a la ciudad más grande que pudiera ser Huamantla? Pues son 20 minutos, 30 minutos. Menos, 10. Ajá. Pero pensando en transporte público, ¿no? Pero si pensáramos en la Sierra de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, el contexto es sumamente complicado y los territorios están empobrecidos, aislados, alejados, y las mujeres no necesariamente tienen esa facilidad de acceso a los servicios de salud, a la educación, al empleo remunerado incluso, ¿no? Exacto. No, esos contextos son sumamente diferentes a los de Ixtenco y son muy complicados, muy difíciles, porque además, si a todo lo que tú mencionas le sumas, por ejemplo, en el caso de la Sierra de Puebla, el medio ambiente, por ejemplo, que es mucho más húmedo, que todo el tiempo o está haciendo frío o está lloviendo, entonces sal al campo así y con tu hijo en la espalda a trabajar, ¿no? Y además cuando se te enferme el niño, está a 2 horas el centro de salud más cercano. Es muy triste, sí, definitivamente Ixtenco es privilegiado. El tema del acceso a la justicia, al menos en Ixtenco, ahí fíjate que sí es un tema de discriminación muy claro. Desconocemos cuáles son nuestros derechos. Y entonces, como bien dices, hoy con esta idea de, a veces yo creo que confusa, porque no estoy muy de acuerdo, de que el empoderamiento de la mujer tiene que ver con que yo no necesito a un hombre para que me ayude, ni siquiera el papá de mis hijos, pero no es un tema de que me ayude a mí, como bien lo dices, es que se haga responsable de lo que le corresponde. Es diferente, sí. Tiene una responsabilidad legal. Claro. Y lo que yo le digo a las mujeres cuando se acercan a mí con ese tema es que usted lo único que está haciendo es ayudar a esa persona a que cumpla con sus obligaciones. Y cuando he tenido la oportunidad de hablar con los papás, es decir, el que usted le dé pensión a su hijo no solo es una obligación, es una forma de demostrarle amor a sus hijos. Claro. Porque no solo es que es mi obligación y bueno, ya me está obligando el juez y le voy a pasar la pensión y pues lo tengo que ver 2 veces a la semana, ¿no? No, es una forma de demostrarle amor a ese niño. Va a crecer ese pequeño con amor y atención de su padre. Pero desafortunadamente no tenemos el conocimiento. Cuando nos vamos a casar, si es que nos casamos por el civil, pues nos leen las obligaciones y derechos de cada uno. Pero no nos dicen qué pasa si nos divorciamos o nos separamos. Eso no nos lo dicen, ¿no? Como si vivieron felices para siempre. Y eso no existe. Y cuando te vas a juntar, tampoco tú no piensas qué va a pasar cuando yo me separe de esa persona. Y no sé. Entonces ya cuando estás en el problema buscas ayuda. Pero a veces también la buscas cuando ya fue demasiado tarde. Cuando ya dejaste pasar muchas cosas y ya ni siquiera sabes dónde está el padre de tus hijos. Si a eso le sumas que necesitas ir necesariamente a las instituciones estatales, al Poder Judicial Estatal, pues para que el juez de lo familiar inicie un procedimiento y busque al papá y entonces se careen y lleguen a un acuerdo. Sí. En lo que eso pasa, tú además ya sufriste con que si estás trabajando, en el juzgado tienen un horario de 8 a 4. Entonces, si tú sales a las 5 y pues ¿cuándo vas a ir? ¿No? Tienes que pedir permiso y te van a descontar el día, ¿no? Y nada más es para ir a avisar y te van a informar y después tienes que volver a regresar, porque ahora hay una mesa de conciliación antes, en donde si quieren se presentan y no, pero mientras pues ya largo el proceso, ¿no? Te revictimizan. Además, y bueno, y así vas y vas y vas y vas, ¿no? Eso le sumas el que no puedes pagar un abogado, pero te van a dar un abogado de oficio que lleva chorrocientos expedientes como el tuyo. Y así, entonces, ya mira, la verdad es que la gente se va aburriendo. Sí, las mujeres se van aburriendo. Es tortuoso. Eso, y dices, pues si yo quería la pensión para el tema del pago de inscripción de mis hijos y ya estamos en diciembre, ¿no? Entonces, se vuelve un temazo. Y ese sí es un problema
Porque imagínate, si nosotros que estamos a media hora del juzgado familiar de Huamantla, ahora imagínate a alguien que tiene que ir de la Sierra de Puebla a la ciudad de Puebla. Y que a veces tiene que caminar distancias muy grandes, ¿no? O sea, Increíbles, que ni siquiera hay de 2, transporte. 3 horas. Claro. La plática está tan interesante que no he visto los mensajes de nuestro auditorio. Agradecemos a Israel Lara, que siempre nos sintoniza y que le agradecemos el apoyo. Igual que a Carlos Lali, que nos está viendo. Sara te manda un mensaje que le da mucho orgullo escucharte, te admira. Gracias. Au Pérez dice, la verdad es que en Tlaxcala vivimos el matriarcado. Nunca otra cosa, es tan duro y dale que el machismo y que sí hay violencia. Híjole, sí, es un tema complicado el entender el asunto del matriarcado. Ada López, qué gusto escucharlas, conocimiento, inteligencia y experiencia en el foro. Muchas gracias, Ada, gracias. También eres de nuestras seguidoras del programa. Fans. Y de toda la barra bestial. Miguel Ángel Carro, te agradezco mucho que estés viendo el programa. Gerardo Christopher Morales también te manda saludos y un gran abrazo. Gracias. Bueno, saludo, pues ya decíamos que hay una serie de dificultades que enfrentan las mujeres indígenas y una parte tiene que ver lo que las lleva a la migración, ¿no? Primero, la pobreza que vive en sus territorios, hay un empobrecimiento de los territorios y las origina la migración. Y estaba pensando hace un rato que respecto al tema, por ejemplo, las mujeres, seguramente no de Ixtenco, pero seguramente de otros pueblos y comunidades indígenas más alejados, son víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Conocemos casos donde van las señoras de la ciudad a buscar mujeres de la sierra, de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, para llevárselas a trabajar, por supuesto, con salarios raquíticos, que finalmente para las mujeres indígenas significa una oportunidad, primero de salir de comunidades que a lo mejor no encuentran que puedan generarles opciones de ingreso, porque finalmente el trabajo de las mujeres es visto como colaborativo, sí, como una aportación natural a la economía familiar, como una extensión de su trabajo doméstico y por supuesto no es valorado ni monetizado, ¿no? Entonces las mujeres dicen, bueno, pues finalmente aunque sea poquito voy a tener un recurso y voy a tener algo. Pero lo que está sucediendo es trata de personas con fines de explotación laboral y terminan siendo explotadas. Y luego llegan a las ciudades y tienen que enfrentar múltiples discriminaciones, ¿no? ¿Qué discriminaciones crees que las mujeres estén enfrentando al dejar sus zonas de origen? Lo pregunto porque ya comentaba con otra persona, las mujeres indígenas tienen como dos contextos. Su contexto, su entorno local, regional, su arraigo, su pueblo y el exterior, el medio urbano donde tienen que ir insertándose como pueden para sobrevivir. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es muy triste. Lo puedes ver en las grandes ciudades. Es más, cuando no necesariamente te refieres a una persona indígena porque quizás esté con su traje típico vendiendo alguna artesanía, sino por ejemplo hasta cuando se insultan dos mujeres, ¿no? Y tú india, y tú no sé qué. La denostación a la palabra por el desconocimiento de lo que significa ser indio. Indio es un orgullo. Quien realmente sabe lo que significa indio, dices, bueno, me estás halagando, no me estás ofendiendo. Pero tú sabes que en el desconocimiento de esa persona, pues ella lo toma como una ofensa. ¿Qué pasa en las ciudades? Viven discriminación de todo tipo. Una de las más tristes, yo creo, es la sexual. Porque cuando están en las ciudades, cuando están en un lugar fuera de su contexto, como muchas mujeres, somos concebidas o conceptualizadas como un objeto. Te vuelves un objeto.
Y cuando eso sucede, lo más probable es que te vuelves un objeto ya no laboral, sino sexual. Entonces, ¿cuántas mujeres de ellas no han sido violentadas en esos términos también? Porque nadie las defiende, porque se van solas, porque con esta idea y esta amenaza de pierdes el trabajo o son acosadas. Fuera de los contextos, la mayoría de las mujeres indígenas se dedican a labores del hogar, aún cuando tienen estudios, aún cuando tienen preparatoria terminada y podrían dedicarse a otra cosa, pues muchas de ellas son ocupadas en labores de hogar fuera de su contexto. Y ahí también viven vejaciones de los mismos habitantes, etcétera. Otras son llevadas a las ciudades a vender como ambulantes, pero no por una situación... O mendicidad. O mendicidad, ¿no? Sino como ambulantes pidiendo, ¿no? Con el niño a cuestas vendiendo chicles. Y el niño medio dormido, ya no sabe si está dormido o drogado, pero ella con el rebozo, descalza, tú dices, pues es de un pueblo indígena, hay que ayudarle. Entonces, son utilizadas, explotadas, pero de mil maneras. A veces ni siquiera saben hablar español y en la ciudad, o el idioma al que se van, porque se van, como dices tú, a otros países. Y ni siquiera saben hablar el idioma de donde están. Eso también es una de las principales barreras. Es una de las principales barreras de acceso a la justicia, además. A justicia, servicios de salud, incluso si quieres tramitar un acta de nacimiento, cuestiones de identidad, ¿no? Entonces, sí se vuelve un tema muy complicado. Sufren, yo creo que todo tipo de discriminación con la promesa de una vida mejor, de dinero, etc. Somos utilizados muchos indígenas, pero es eso, el desconocimiento de lo que tú puedes exigir y cómo exigirlo. Y esa discriminación milenaria, Leti, o sea, no es de apenas, es milenaria, el no reconocimiento. Vinieron y quisieron conquistarnos para exterminarnos. Los que sobrevivimos, de verdad debemos de ser con lo que somos, para muchos reconocidos, porque seguimos sobreviviendo a pesar de esa intención constante de eliminarnos. Y si eres mujer, pues ni siquiera a veces existes. La tesis que yo hice sobre participación ciudadana indígena fue sobre el Consejo Consultivo Indígena del entonces CDI, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2 veces al año se reunían representantes de todos los pueblos originarios de México en diferentes puntos del país para hablar y tratar los temas. Yo fui a 2 de ellos y era una cosa impresionante e increíble hablar con ellos. Verlos con sus trajes típicos. Y la pregunta con la que yo iniciaba y hablaba con cada uno de ellos era: ¿por qué ustedes deciden venir y participar en este consejo consultivo que organizó el gobierno federal? Y que por ley estaba establecido además. Y todos me respondieron que era una forma de corresponder al levantamiento armado zapatista, a corresponder a nuestros hermanos zapatistas que se levantaron en armas. Sí, porque esos programas o esos esquemas respondieron justamente a los acuerdos de San Cristóbal. Exactamente, entonces decían, ellos lograron que se nos abriera este espacio de diálogo con el gobierno y no lo vamos a desperdiciar. Y vamos a hablar. Y en muchos... debo decirte que la mayoría de los representantes eran hombres, pero también había muchas mujeres. Y era increíble cómo ellas aguerridamente hablaban y expresaban lo que necesitaban. Entonces, sí viven discriminación, pero te puedo decir que sí, cada vez hay más que no están dispuestas a seguir viviendo eso y que están luchando por sus pueblos para que estén mejor. Y yo estoy convencida que una mujer logra mucho más cosas que un varón. Y no es porque sea mejor, es porque soportamos más. Porque cuando ya decidimos alzar la voz, muy probablemente ya somos mamás. Y ya agotaste todos los mecanismos de diálogo y dices ya. Y la pasaste muy mal. Sí. Y entonces
Tú saliste y estás harta y además sabes que tienes unos hijos a los que les tienes que dar ejemplo y que como tú hay un montón de mujeres y que alguien tiene que alzar la voz. Y esas son las mujeres que se reconocen. Sí hay mucha discriminación, sí hay mucho por hacer, pero es un trabajo de todos, de reconocernos y de no ver y no creer que el indio es ese que está en la mendicidad, es ese que está pidiendo limosna, no es el que está vendiendo chicles. No, no solo es eso, esas personas están siendo explotadas. Sí. Tú vas a sus comunidades y son ricos en muchísimas cosas, en cultura, en alimentaciones, en conocimiento, en saberes, conocimiento, ¿no? En recursos naturales. Uh-huh. Ellos protegen sus recursos naturales como no tienes una idea. En Ixtenco y los pueblos indígenas en Tlaxcala están a la orilla de la Malinche, protegiéndola. Así es. Ellos la cuidan, sí. ¿Quién protege a la Malinche? Los pueblos originarios. Así es, así es. Entonces, ellos saben que su riqueza está ahí. Sí, claro. Mira, yo observo una doble moral de la sociedad, ¿no? Porque por un lado dices, hay que enaltecer la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas, y cuando ves a una persona con su atuendo, incluso, fíjate que es una conversación que tuve con mi hija hace algún tiempo, que le dije, ¿tú te comprarías una blusa? Están padrísimas, o sea, las vimos, y le dije, yo quiero una de esas, y me dijo, no mamá, estás atentando porque estás invadiendo sus espacios, y fíjate cómo las personas van como que denigran la esencia de los pueblos y comunidades indígenas, y mientras al que está, o sea, mientras en las boutiques, incluso caras y todo, venden esos atuendos que evidentemente les pagan a precios irrisorios a los artesanos, y sin embargo, si tú te encuentras a una persona indígena, entonces a veces la maltratas, a veces la ves menos o finges que ni siquiera existe. O sea, evadimos una realidad que es parte también de nuestra nación, ¿no? Y eso creo que es importante, creo que es necesario que la sociedad visibilice las necesidades de las mujeres indígenas, porque solo en la medida de que se hagan visibles podrán ser atendidas. Y le sumamos, les regateamos. Les regateamos, claro. Por su arte, por su artesanía. Eso es todavía, no sé si peor. Sí. Porque es una artesanía que fue realizada con muchísimo tiempo, dedicación y mucho cariño. Sí. Entonces, en efecto, no valorizamos. Si lo vemos atrás de un cristal limpio, con luces, en un aparador, entonces es chic, ¿no? No sé, como ahora lo digan. Pero si tú ves a esta persona vendiendo, sentada de cuclillas en el piso, afuera de una tienda o de un Oxxo en una ciudad, como dices, ni siquiera la volteas a ver, o le preguntas y todavía le dices, ¿y cuánto es lo menos? ¿No? Pero vas a la tienda fulana y nunca dices eso. O sea, ahí está la etiqueta y si quieres lo pagas y si no... Sí. ¿No? Juegas con la necesidad del otro, exactamente. ¿no? Y eso es muy triste. Eso es muy triste porque además justo es lo que nos falta y que deberíamos de copiar de los indígenas. Claro. Esa hermandad. Sí. Somos hermanos entre nosotros. Sí, por totalmente. El simple hecho de que somos los pueblos milenarios, originarios. Y no por eso estamos discriminando al otro. Claro. No, tú eres mi hermano. ¿Qué pasa cuando tú tienes un hermano? Lo cuidas, lo proteges. Lo respetas. Lo respetas, lo ayudas. Sí. Te enorgullece, lo reconoces. Todo lo que tú haces con un hermano. Sí. O con un amigo que consideras un hermano o hermana. Porque también tenemos ese tipo de hermanos que claro. no son consanguíneos, pero que son de elección. Exacto. ¿Qué haces con ellos? Todo eso o más. Entonces, eso es lo que buscan los pueblos. Claro. Eres mi hermano, entonces yo te voy a cuidar, te voy a proteger, estoy orgulloso de ti, vamos a fomentar tu cultura, yo sufro lo mismo que tú. También es compartir el mismo dolor, las mismas necesidades, las mismas carencias. Y entender que hay necesidades específicas de algunos, ¿no? O sea, porque
Hay quienes dicen, hay que darles, no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar. Y yo creo que hay un sector de la población que sí necesita que le des pescado. Hay otro que, desde luego, necesita que le enseñes a pescar. Y habrá quien incluso necesitará que le construyas la presa. Entonces, es entender que no todos tenemos las mismas necesidades, es tener esta visión de equidad incluso, que no nada más es equidad de género, sino de equidad en general, donde tienes que darle a cada quien lo que necesita para su desarrollo. Y justamente creo que una de las partes más importantes que las mujeres en general y en específico las mujeres indígenas necesitamos es fortalecer nuestra capacidad económica. Lamentablemente, en ese contexto que ya platicaba hace un rato de que nuestro trabajo en las comunidades no es valorado ni monetizado y que además hay muchas mujeres al frente de sus hogares, pues hay una feminización de la pobreza y lamentablemente cuando tú no eres dueño de nada, tu voz tampoco es escuchada. Entonces, permitirles o fomentar que las mujeres ganen su propio dinero, tengan su propio patrimonio, tiene que ver incluso con devolverles la dignidad. Sí, eso es en definitivo. Es muy complicado, porque también hay casos muy específicos de mujeres que van perdiendo esa dignidad desde el hogar, desde el núcleo familiar en el que crecen. Porque siendo indígena o no, muchísimas mujeres crecen en un hogar en donde hubo machismo, en donde hubo un padre violentador. Y entonces aprenden a que esa forma es la forma de amar y es la forma de un matrimonio y así debe ser mi familia. Si no me pega, no me quiere. Pero eso no solo es en el contexto de sí, no nada indígena, más es en el contexto indígena. No, eso será en todos los contextos. Entonces, vas perdiendo la dignidad desde muy pequeña. Cuando ya lo recuperas y tienes más o menos razón, imagínate, es un proceso lento, complicadísimo. Yo siempre les digo, para que ustedes vuelvan a hacer lo de antes, si estuvo 5 años con el marido violentador, piense que para recuperarse se va a llevar el doble, 10 años. Sí. O sea, no es un proceso sencillo, no es fácil y no lo puede llevar sola. Claro. La dignidad. Yo creo que sí, en el caso de los pueblos indígenas en general, ya no solo hablando de Ixtenco, este tema de la mujer libre, de que allá afuera en el campo profesional también es capaz y también puede tener la oportunidad de lograr los mismos puestos, que le paguen lo mismo que cualquier hombre, ahí sí las mujeres indígenas tenemos un rezago. Porque de entrada no tienes las mismas oportunidades de educación. Y de entrada, a lo mejor ya eres mamá y ya tienes hijos y estás estudiando en la universidad y todavía es mucho más complicado. Sí. Entonces, sí tenemos un rezago en el tema económico, eso definitivamente. O sea, yo te puedo decir, si las mujeres indígenas, su esposo las deja, pero están bien económicamente, definitivamente no lo van a buscar, ni van a ir a perder 8 meses con el juez de lo familiar, por supuesto. O sea, en realidad lo hacen por necesidad. La dependencia económica genera muchos tipos de dependencia. Exacto, muchísimos, ¿no? Y mucha violencia. Claro. Porque también la violencia patrimonial es importante y siempre ha existido, ya lo mencionábamos, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte sí tenemos un gran rezago. Pero no solo en México, sí, Leti, no, en muchas partes, porque además está comprobado que tu color de piel te abre puertas. Es más difícil que existan, si de entrada ya es más difícil que existan mujeres en puestos directivos. Sí, claro. Si no eres blanca, si no eres güera, si eres morena, si no de piel oscura, a un estereotipo, tú no vas a ser directora de una empresa. Por muy lista que seas. Y aunque tengas toda la experiencia, toda la capacidad, toda la preparación, todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque no te ves en la imagen de revistas ejecutivas, pues una mujer estilizada, alta, delgada y blanca, de ojo verde. Híjoles. Está bien complicado. Está bien complicado aquí, ¿no? Encontrar ese estereotipo. Ajá, entonces dices, no, pues sí va a estar difícil, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahí sí existe.
Sí, por supuesto. En cualquier puesto directivo, tanto del sector público como privado, es difícil. Y si, por ejemplo, todavía tienes que competirlo con un hombre, bueno, No, bueno, ya. ¿Por qué? Porque, híjole, pues fíjate que Greta ya está casada, ¿no? Sí. Ya más es mamá. Y entonces tiene menos disponibilidad de tiempo. Y va a pedir permisos. Y va a pedir permisos cuidados maternos, cuando se le enferme el sí. peque, ¿no? Sí. Y el marido, cuando ya le digas que se queda a las 2 de la mañana, el marido le va a molestar, ¿no? Y así. Sí, son los famosos techos de cristal. Ajá. Y entonces, ¿sabes qué? En lugar de ayudarnos, nos va a dar problemas. Entonces, mira, mejor él, ¿no? Y además es güerito, y además es agradable, ¿no? Y pues ya. Sí, por supuesto. Y eso sucede. Entonces, eso es lo que pasa con las mujeres indígenas. Claro. Somos morenas, no cumplimos esos estereotipos. Puede ser muy lista, pero no lo somos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de una mujer que yo creo que es admirable, Yalitza Aparicio? Sí. ¿No? Bueno, ya me la estilizaron. No digamos que no. Sí, Se ve muy bien, pero no es la misma, sí. ¿no? Ahora resulta que hay un concurso. Tienes también que corresponder. Tienes que corresponder al ambiente hollywoodense donde ahora se desarrolla, ¿no? Y las alfombras rojas en las que camina. Entonces, bueno, respetable. La otra, ahora hay un concurso de la reina indígena. Yo no sé si eso es bueno o malo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué tenemos que tener nuestro propio concurso de belleza? Claro, es parte de discriminar. Ajá, ¿no? Es parte de discriminar. Y además lo vamos a aplaudir. Sí, claro. Y ganó una mexicana el concurso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Qué bueno que lo ganó. Está hermosa, definitivamente. Pero mi pregunta fue, ¿por qué tenemos que tener un concurso especial? ¿Hay un concurso para las mujeres afroamericanas? ¿O hay un concurso especial para las mujeres asiáticas? Pero si hay un concurso, yo no sé si nos están reconociendo o nos están discriminando. Sí. Es parte. Me voy a permitir leer otros comentarios porque hay mucho interés de nuestro auditorio. Primero, pues nos felicita Israel Lara como colegas, que somos los tres politólogos, y dice que somos mujeres muy inteligentes y valiosas. Gracias. Y estoy de acuerdo, Israel. Muchas gracias. También nos dice, ¿podrá la maestra Greta platicarnos de las acciones del municipio? Sí, a eso vamos enseguida. Ya vimos la problemática, ahorita vamos a entrar al tema de las propuestas o las acciones que debemos hacer desde nuestras trincheras. Miguel Ángel Carro nos dice, para las mujeres indígenas viven una calidad por demás compleja. Carla Cedillo, una felicitación a la presidenta, con mucho aprecio y respeto. Gracias, José Manuel Valera está viendo el programa, muchas gracias, Manuel. Lulú Torres también lo está viendo, Rocío Meléndez, Teresa Sánchez, felicidades, Greta, te quiere mucho. Yo también a ella. Y bueno, y justamente es entrar a la siguiente parte, porque pues ya hablamos mucho de la problemática, pero ¿qué tenemos que hacer? Entendiendo primero que efectivamente el empoderamiento no es ahora querer voltear las cosas y decir, ahora va la nuestra, ahora nosotros somos muy fregonas y podemos todos sin ustedes, incluso pues ya hay que exterminarlos. No, de ninguna manera. El empoderamiento tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra conciencia, de nuestra autoestima, de nuestra capacidad de toma de decisiones y por supuesto de nuestra autonomía económica. Básicamente a eso se refiere. ¿Qué tenemos que hacer y qué está haciendo Greta Cortés desde el DIF municipal para fortalecer a las mujeres? En el caso de Ixtenco, el sistema municipal DIF está conformado por la Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano y el Instituto Municipal de la Mujer. Estamos haciendo más acciones enfocadas hacia las mujeres desde el Instituto Municipal de la Mujer. Y, por ejemplo, pues además de los cursos y demás, acabamos de concluir un curso de clases de manejo con una cuota de recuperación mínima. Tú sabes que una clase de manejo o un curso de manejo te cuesta entre 3 y 10 mil pesos según la academia. Y la cuota de recuperación fue muy baja
Y logramos capacitar alrededor de 24 o 26 mujeres en esta primera etapa, porque no va a ser la única, utilizando recursos, sí, del ayuntamiento, pero con un objetivo. Eso de manejar, de poder tú tomar tu bochito y salir a Huamantla, al banco, o tomar tu carrito e irte a dejar y a recoger a los hijos, o ir con tu hijo un domingo o tu hija a buscar un helado a Pisaco, es una parte de libertad, de empoderamiento. Cuando yo empecé a manejar... De tener el control de tu tener el control de, a mí me enseñó mi esposo y cuando me dijo, ya, ¿no? Tómalo, lánzate, vete para acá, vete allá. Es que te da mucha libertad. Dejas de depender, porque muchas veces, a mí me pasaba con mis papás, ahí había el carro, mi mamá no sabía manejar y andábamos en los autobuses caminando, mojándote todo, teniendo un carro ahí, ¿no? Entonces, eso pasa en muchos hogares del país. Sí. Entonces, y bueno, y si no lo tienes, el que tú digas, yo sí puedo manejar un auto, te va a dar la idea de comprarte un auto. Claro. Y de tener el objetivo de comprarte el auto, tu propio auto, seas casado o soltera, soltera o en pareja, tú tener ese objetivo, vas a marcar un camino para lograrlo. Vas trazando un proyecto de vida. Exacto. Y ese carro también te cambia tu estilo y tu calidad de vida. Y después a lo mejor te compraste un bochito. Pero después vas a querer, después de unos años, mejorarlo. Yo lo he visto con amigas, ¿no? Y después, ya los 2, 3 años, ya traen otro mejor. ¡Y qué padre! Sí, claro. Pero entonces, eso es realmente en lo que el maestro Renato Sánchez, el presidente municipal de Ixtenco, tu servidora y el equipo gracias, él también les manda un afectuoso saludo, pensamos que es en donde tenemos que hacer las cosas. Hay violencia, sí, también estamos haciendo acciones para erradicarla, para ayudar a las mujeres en violencia, pero si tenemos una sociedad de mujeres en Ixtenco tan admirable y una sociedad o mujeres tan educadas, tenemos un gran reto como gobierno. No las puedes seguir tratando igual. Claro, claro. Entonces tus políticas no pueden ser las mismas. A transitar a un mejor estado de desarrollo, generarles posibilidades reales de empoderamiento y de que salgan adelante, de libertad, de menor codependencia al otro. Llámese mamá, papá, esposo, hijo, hermano. Yo me muevo en mi automóvil y voy y hago mis cosas. Eso, por ejemplo, esa es una de las acciones que estamos haciendo. Tenemos en puerta un programa de imagen pública. Tenemos muchas mujeres profesionistas. Entonces, yo creo que siempre necesitamos una orientación de cómo te ves mejor, te queda ese color de cabello, te queda este tono a tu piel, ¿no? Si tú quieres ir a una entrevista de trabajo, ¿qué color debes de utilizar? Ese tipo de cosas también es importante. Claro. Y no es vanidad. ¿No? A lo mejor puede ser la mujer más inteligente de Ixtenco, la más preparada, pero el día que fuiste a una entrevista... No proyectabas. No proyectaste, ni tú te sentiste segura, no supiste contestar bien, no supiste desarrollarte bien en la entrevista y por eso no te dan el trabajo. Pero a lo mejor si tú dices, no, hoy sí me veo muy bien y no, sí quedé bien chula, voy, te sientes segura y conquistas al que te está entrevistando. Al mundo, ¿no? Sí. Y a lo mejor es solo un maquillaje sencillo, ni siquiera necesariamente es ropa cara, sino saberla combinar y que te queda bien. Porque además el cuerpo de la mujer real es muy diverso. ¿Sí? No todas somos delgadas, obviamente. Entonces, que te enseñen a vestir, eso también lo tenemos en puerta. Y como esas varias acciones. Me da mucho gusto, sobre todo por algo que dijo. No podemos seguir tratándolas de la misma manera. Y yo creo que esa visión tiene que ser replicada en todos lados. No es un asunto de ver como con lástima, como pues hay que con una visión asistencialista,
no, más bien con una visión de desarrollo, y eso me da mucho gusto. Antes de entrar a las conclusiones, porque quisiéramos platicar muchísimo contigo, Greta, me queda clarísimo que tienes mucha experiencia y además has implementado esquemas de mejora regulatoria, políticas públicas, o sea, tienes una experiencia, conocimientos de verdad muy grandes que una hora nos queda cortísima, pero bueno, pues tenemos que terminar. Entonces, antes de pasar a tus conclusiones, me voy a permitir leer algunos datos importantes respecto a las mujeres indígenas. Primero decir que el 5 de septiembre fue instituido como el Día Universal de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en Bolivia. Esto fue en 1983 que se instituyó. El objetivo es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y lograr visibilizar sus luchas. En México, otro tema importante, fíjense, es que México es firmante de 2 documentos sobre derechos indígenas que se constituyen tratados internacionales, que son la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó en 2007, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se firmó en 2016. Es importante también considerar que el 10% de la población en México se reconoce y se autoadscribe como indígena, el 10% de la población. Entonces, es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos todos los que tengamos ascendencia indígena, que yo creo que somos la mayoría. Un dato también importantísimo es que aproximadamente cada 2 semanas desaparece una lengua indígena, y esto implica el riesgo de perder culturas y conocimientos indígenas. Finalmente, otro dato importante es que una cuarta parte, de acuerdo a los datos de la CONAPRED, al menos una cuarta parte de la población indígena ha sufrido discriminación, y yo creo que esa estadística pues, es muy cuestionable. Dudo que sea una cuarta parte. La verdad, yo creo que muchas personas indígenas han sufrido algún tipo de discriminación. Y pues quisiera pasar a tus conclusiones, Greta. Gracias, Leti. Estoy de acuerdo contigo en que esa cuarta parte de la población indígena, solo esa parte, ha sufrido discriminación. Coincido contigo en que es cuestionable. Quizás ni siquiera saben que la viven, sino que están acostumbrados a vivirla y pueden creer que así es, que eso les tocó. Por ser indígena voy a ser discriminado. Y te acostumbras a esa discriminación y no es correcto. Entonces, yo también creo que no es solo una cuarta parte de la población indígena. Yo creo que un 98-99% de la población que se considera indígena ha sufrido algún tipo de discriminación, sea por su propio origen, por el idioma, por su vestimenta, por su color de piel, por su complexión. ¿Incluso por su religión? Incluso por su religión, incluso por alzar la voz. También por eso eres discriminada. O sea, no hay cosa más grave en ciertas sociedades que una mujer que se atreve a cuestionar. Que se atreve. Tú y yo podríamos ser quemadas en una hoguera en este momento en alguna parte del mundo por estar hablando de estos temas. Y mi conclusión es que yo le pido a la sociedad tlaxcalteca que nos enorgullezcamos. Las mujeres tlaxcaltecas, nos autodescribamos o no como indígenas, nos reconozcamos o no como indígenas, yo creo que lo somos. Hemos sido parte de la historia de México y debemos de estar orgullosas por ello. Yo creo que cada vez así es. Yo veo en carteles de ferias, en publicidad de la Secretaría de Turismo, etcétera, que se enorgullece y se fomenta esta parte indígena. Cuando yo veo la camisa de pepenado que la porta un artista, una mujer, una modelo, y sale en el cartel de la Feria de Tlaxcala que ha pasado, o en un video internacional, me siento muy orgullosa, y lo digo ampliamente. Esto es de Ixtenco, fue hecho con las manos mágicas de mujeres artesanas de Ixtenco, y se tiene que decir fuerte y contundente. Claro. Y cuando yo veo a alguien en la calle de Tlaxcala portándolo, me da mucho orgullo. Qué bueno
Eso es lo que tenemos que hacer, fomentarlo. Si la lengua la estamos perdiendo, es decir, el lenguaje, el idioma, los estamos perdiendo, tenemos que cultivar algo más. Claro. No dejemos que desaparezca, pero eso es una tarea de todos, no solo es tarea de los pueblos indígenas. Claro. Todos como hermanos, que lo mencionaba, lo tenemos que hacer. De verdad, todo el tiempo, sentirnos orgullosos. Y cuando salgamos a otro lado y decir, una vez que andábamos de viaje, mi peque llegó a un lugar donde hacen los alebrijes y dijo, yo también vengo de un pueblo originario, Otomí, y allá tenemos las costumbres tales, y tenemos la artesanía del pepenado. Empezó a presumir, y mi peque tiene 8 años, y empezó a hablar con esa persona, dijo, yo también soy de un pueblo indio, indígena. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Cuando salgamos, digamos, claro, en Tlaxcala también lo tenemos. Y si no lo presumimos y si no nos sentimos orgullosos, es porque desconocemos lo que tenemos en Tlaxcala. La riqueza cultural que tenemos. Desde luego que sí. Te manda saludos tu hijo Renato Sánchez. Dice que te está viendo y que está muy orgulloso de ti. Muchísimas gracias. Y yo creo que no hay nada más maravilloso para una madre que tu hijo pueda decir que está orgulloso de ti. Gracias. Eso es lo más valioso y lo más maravilloso. Sin lugar a dudas, la parte fundamental es que las tomadoras de decisiones, quienes hoy pueden tener la posibilidad de implementar políticas públicas en favor de otras mujeres, puedan hacerlo. Porque ese es el gran reto de la representación sustantiva. Se supone que las mujeres que llegamos a espacios de toma de decisiones en algún momento, tenemos que representar a nuestro género y tenemos que contribuir en alguna medida a cambiar esas condiciones de desventaja, de subordinación, de dominio de los hombres respecto de las mujeres, y que las mujeres podamos transitar a mejores condiciones de vida y de desarrollo. Greta, me siento muy orgullosa de que hayas aceptado venir a este programa Mujer y Poder, y como siempre, amigos, los esperamos el próximo miércoles, siempre hablando y debatiendo de los temas que a las mujeres nos interesan. Muchas gracias al auditorio de La Bestia Política. Nos vemos próximo miércoles. Gracias. Comunicación con perspectiva de género. Voz de las mujeres que transforman en Tlaxcala. Mujer y Poder con Leti Valera. Todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde. En vivo a través de Facebook y YouTube. La Bestia Política. Comunicación.